todo cambia cuando la compañía se va. Entonces se pierde ese orden triangular y hay un orden ya de dos partes enfrentadas, que son solo Estado y pueblo Rapa Nui. Y este orden ya no era simétrico, porque el triángulo permitía cierto juego de poder, pero ahora ya deja de ser simétrico y pasa a ser Estado arriba, vía armada. Hay un régimen militar acá en la isla, desde el 53 hasta el 66, y el pueblo Rapa Nui debajo. Y de ahí seguimos siendo igual, sin derecho a estudiar, no dejaba viajar para ir a estudiar, no dejaba hacer nada, pues ni siquiera éramos ciudadanos chilenos, éramos animales cualquiera de trabajo para ese tiempo. Así que igual hubo muchos abusos de poderes de la Armada en ese tiempo. Algunos Rapa Nui que lograron escapar hacia el continente, en una época en la que no se podía ir al continente. Estaba prohibido, había un temor terrible hacia la lepra en el continente, de que pudiera llegar la lepra allá. Entonces muchos se escaparon y escondidos en barcos se fueron para allá y allá aprendieron de cómo era el mundo en el continente. Y algunos de ellos volvieron y dijeron, ¿sabes qué? En el continente es completamente diferente, allá la gente tiene una cosa que se llama derechos civiles, ¿ya? Y acá no hay nada de eso. Entonces hay que resolver esto aquí. Mientras la isla fue gobernada por la Armada, los Rapa Nui siguieron sintiendo el peso de su falta de derechos y ciertas formas de abuso. Surge entonces la figura de Alfonso Rapu, un carismático líder que lograría reivindicar los derechos civiles básicos de los Rapa Nui en un nuevo levantamiento. Entre 1964 y yo diría hasta 1967 se genera este movimiento por los derechos civiles del pueblo Rapa Nui, cuya cara visible, cuya punta de lanza, cuyo ícono es Alfonso Rapu Jaoa. Yo en mi documental entrevisto a Alfonso y él lo cuenta diciendo que de un día para otro se vio trasladado al continente donde no hablaba ni castellano, se demoró un año a aprender castellano y después estudió para ser profesor normalista, vuelve convertido en profesor y inicia una revuelta silenciosa, pacífica, de juntar a la gente para conversarles sobre los derechos, de ir para allá, para acá, de hacer pequeñas cosas, no tirar una piedra ni nada de aquello. Cuando él vuelve como profesional, ¿cierto? Como profesor normalista, empieza a trabajar en la escuela y bueno, y generan una serie de movimientos, cosas normales, digamos, conjuntos de folclore, hicieron un grupo de scout, también tengo entendido, alfabetización de adultos y de, bueno, obviamente las clases para los niños y niñas. Pero entonces todo esto como que ya empezaba a generar un poquito de sospecha dentro de la autoridad de la época, no lo tenían en buena estima. Él fue capaz de generar una sinergia tal, también con la anuencia, un montón de mujeres que se escapan siempre en la historia, que lo apoyan y que lo llevan y que lo cuidan y que lo resguardan y lo protegen, hasta que logra su cometido, que es hacer que los Rapa Nui seamos chilenos. Nosotros somos chilenos recién en 1966, ni un día antes, ¿ah? Y eso es bien extraordinario hacérselo notar al resto de los compatriotas, porque a veces como que se le olvida a la gente, ¿no? Nosotros formamos parte, no el territorio, los Rapa Nui, formalmente somos chilenos, con los mismos derechos de todos los otros, los mismos derechos a que nos gobiernen mal, a tener políticos ineptos, los mismos derechos, igual que todos los otros, recién en el año 1966. Camilo, para ustedes, el Maujenúa, ¿qué significado tiene la historia de María Angata después de todos estos años donde ha permanecido desconocida, por lo menos para el resto del país? María Angata es una persona muy importante para nuestro pueblo, porque fue la primera persona que luchó por los derechos del pueblo Rapa Nui, después de una serie de abusos que hubo aquí en la isla, donde se violó nuestros derechos humanos, nuestros derechos de propiedad. Entonces ella fue la primera persona que luchó por los derechos del pueblo Rapa Nui. Y hoy día Maujenúa prácticamente es el resultado de la lucha que ella comenzó hace 100 años atrás. ¿Ustedes se sienten herederos de ese gesto de María Angata? Sí, somos la herencia de lo que ella, de su revolución que hizo en el año 1914. Además una figura femenina en una época donde las mujeres en el mundo estaban un poco, o todavía bastante subyugadas,
esta mujer acá en una cultura polinesia, patriarcal, es capaz de levantar a su pueblo, de unirlo, después de siglos que esto no sucedía, y de alguna forma plantear las bases de lo que es la lucha del pueblo de Rapa Nui hasta el día de hoy. Que esto muchas veces no se muestra para afuera. Esta es la parte que siempre se obvia, se desvía. Todo se concentra en la parte turística, pero hay una historia también, y el que entiende la historia puede entender por qué la postura de Rapa Nui en este momento es la que tiene, a la defensiva. María Angata fue una mujer extraordinaria, fuera de lo común, con un gran magnetismo, con un gran ascendiente sobre su pueblo, y que hizo una obra memorable. Creo que es una figura no solo para Rapa Nui, no solo para Chile, sino para Polinesia. A pesar de su distancia y de sus grandes diferencias culturales e históricas, en Rapa Nui se nos aparece una de esas constantes históricas que tanto nos enervan: la entrega de amplios territorios para la explotación desenfrenada de privados, sin respetar los derechos de las personas o de sus creencias. Todo por una producción a veces irracional, sin respetar y considerar aspectos de lo humano que no debiesen ser transables, olvidando que esencialmente un país lo forman sus personas. Lo que nos enseña la historia de María Angata, que son esas personas las que pueden alzar la voz, decir basta, sentar antecedentes y cambiar la historia. Esto fue Chile Secreto. Mi nombre es Jorge Baradit y nos vemos en otro capítulo.